Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos al canal. El tema que voy a tratar hoy es un tema de física, se llama péndulo cónico, ¿sí? Y me lo han pedido algunos chicos por correo y pensé hacer un video teórico para presentar los principios teóricos de este movimiento, ¿bien? Y las características principales y las fórmulas que necesitas usar para poder resolver los ejercicios, ¿sí? Bueno, acuérdense que a partir de este es un video introductorio teórico y tiene al final algunos ejercicios, ¿sí? Pero voy a estar subiendo ejercicios que me han mandado a mi correo y que también los he resuelto en la pizarra y espero que les sirva, ¿sí? Bueno, empecemos. Péndulo cónico, principios teóricos. El péndulo cónico, ¿sí? Consiste en una masa M giratoria en un círculo horizontal de radio R, ¿sí? Al extremo de una cuerda de largo L. Acordate que esa cuerda es inextensible, se considera que es inextensible. Si te fijas acá en el dibujo, tenemos una representación gráfica de lo que sería a la izquierda, ¿sí? El dibujo de la izquierda es la representación real, ¿bien? Y a la derecha tenemos el diagrama del cuerpo libre. Si vos te fijas, la masa que está suspendida, ¿sí? De la cuerda, tiene cierto peso, ¿sí? Entonces el peso es la masa por la gravedad, que es la fórmula que tenés acá abajo, ¿no? Desde la distancia, ¿sí? Donde estaría en su posición de equilibrio este péndulo, ¿sí? Sería aquí la vertical, si vos te fijas, se forma un triángulo rectángulo, ¿bien? Y también este sería el centro de la circunferencia, ¿sí? O sea que quedaría descrito también el radio entre la distancia donde tenemos la masa con el centro, ¿sí? De giro de circularmente. Bueno, fíjate que acá, obviamente que esta cuerda sí está tensionada, justamente porque tiene masa, tiene masa justamente tiene la masa por la gravedad, que es el peso, ¿sí? Y obviamente está soportada, ¿sí? por la cuerda que a su vez tiene una tensión, ¿sí? Está tensionada, justamente por el peso de ese cuerpo. Fíjense que a la derecha, ¿sí? Acá está el diagrama del cuerpo libre, lo que se ha hecho es ortogonalizar la fuerza, ¿sí? Esta es la tensión, ¿sí? Esta es la tensión, ese es el ángulo, ¿sí? El ángulo en este caso se llama tita, y para poder descomponerlo, acuérdense que si yo lo tengo que descomponer en el eje X, t por seno de tita, y en el eje Y, t por coseno de tita. Bien, bueno, h es la altura, que en este caso está representada como la altura de donde se sujeta, ¿sí? A una estructura o a un punto fijo, ¿sí? La cuerda y el centro sería el eje de rotación, ¿sí? Bueno, fíjense que dice nota, el componente interior de la tensión T por seno de alfa requiere de una fuerza central. ¿Qué es lo que nosotros podemos llegar a calcular? O sea, ¿qué es lo que te puede pedir el problema que calcules? Y estas son las fórmulas principales. Acuérdate que, bueno, esto lo vimos en la diapositiva pasada, esta es la representación real, y esta es la representación del cuerpo libre. ¿Sí? En el caso de que vos tengas T por seno, ¿sí? En el caso de seno, ahí está actuando la fuerza centrípeta, ¿sí? En este caso siempre es la masa por la velocidad al cuadrado sobre la longitud del radio, ¿sí? Acuérdate que la fuerza en este caso es a medida que va cambiando el vector, ¿sí? La tangente del vector no es constante, entonces, ¿cómo me va a determinar la fuerza, la aceleración centrípeta? Que es la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Bien, esa es la fórmula. Fíjate que si lo descomponemos en el eje Y, acuérdate que hicimos T por coseno, por coseno de la ángulo tita, esto sí es la normal, vendría siendo la normal del peso, que es de la pelotita que está colgando, de la masa que está colgando, por ende yo puedo decir que T por coseno de tita es igual a la masa por la gravedad. Entonces, si vos te fijas, en este caso, esta fórmula final, lo que hemos hecho es dividir ambas ecuaciones. En el caso de t se me va con t, seno sobre coseno me queda tangente, ¿sí? Y acá, fíjate que te va a quedar la masa con la masa también se me cancela y me queda velocidad cuadrada sobre radio sobre gravedad. Que acuérdate al estar dividiéndose, ¿qué es lo que me queda? Velocidad cuadrada sobre gravedad por el radio. Si esa es la tangente del ángulo tita.
Ahora, es otra manera, ¿sí? Depende de lo que te pida el problema, pero en el caso de que tengas que calcular tita, ¿sí? Lo único que tenés que hacer es reemplazar los valores en la función y después con la calculadora sacas arcotangente, ¿sí? De tita y te va a dar, en el caso de que el problema te lo pida, cuánto mide el ángulo tita. Bien, acá vamos a un ejemplo de una aplicación práctica. Fíjate que dice una masa de 2 kilos, en el caso sería la masa esta que está acá, ¿sí? Que está colgando de la cuerda. Bien, gira en un círculo horizontal, atada al extremo de una cuerda de 10 metros de largo. Acordate que la cuerda es inextensible. ¿Cuál es la velocidad constante de la masa? Si la cuerda forma un ángulo de 30 grados con la vertical, o sea que aquí te da el problema como dato el valor de tita. Entonces, dibuje y trace un boceto, vos ahí tenés la libertad de graficar la situación real, ¿sí? O el diagrama del cuerpo libre. Cualquiera de las dos que te sea más fácil para poder visualizar el fenómeno. Recuerde la fórmula del péndulo, ¿sí? La que vimos en la diapositiva pasada, que dice que la tangente de tita es la velocidad cuadrada sobre la gravedad por el radio. Acuérdense que, bueno, no vimos que se deducía de la aceleración centrípeta. Puede que nos pida que hallemos la velocidad, y en ese caso nos queda más que despejar, ¿sí? Me queda tangente de tita por gravedad por el radio, ¿sí? Y al cuadrado que pasa como la raíz cuadrada, ¿sí? En el caso de que tengamos que calcular el radio porque el problema no nos da, lo que tenemos que hacer, acordate, es L, ¿sí? Que es la longitud, ¿sí? La longitud que tenía la cuerda por el seno de 30, ¿bien? O sea que si les dato la longitud, que son 10 metros, el seno de 30 es 0,5, entonces sería 10 por 0,5, la mitad de 10, 5 metros, ¿sí? En ese caso, que el problema no te dé el radio y lo tengas que calcular, lo calculas con la fórmula de L por el seno de 30. Bien. Continuación del ejemplo anterior. ¿Te acordás que te pedía el ejemplo que sacaras, que hallaras la velocidad? ¿Sí? Entonces, para la velocidad y te da el ángulo tita, que en este caso sabíamos que nos daba el problema, que era 30. Entonces ahí se usan los datos para encontrar la velocidad 30. Bien, acordate que el radio lo sacamos en la diapositiva anterior, son de 5 metros, y la gravedad siempre es un valor en la Tierra que no varía, 9,8 metros por segundo cuadrado. Bueno, a ver, no varía es un decir, varía, pero tomamos como el valor referente 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bien, dice encuentre la velocidad, como te dije en el paso anterior, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente despejar, ¿sí? Gravedad por radio, por tangente y el cuadrado que pasa como raíz. Solamente nos resta reemplazar los datos, que sería la gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado, el radio 5 metros y la tangente de 30 grados. Si yo saco la raíz de eso, esto me da 5,32 metros por segundo. ¿Sí? Esa es la velocidad que nos pedía el problema que hallemos. Fíjate que ahora, ¿sí? Tenemos otro tipo de ejemplo. Te está diciendo, ahora halle la tensión T en las cuerdas M igual a 2 kilos, ¿sí? Tita que vale 30 y la longitud de la cuerda 10 metros, ¿sí? Volvemos a plantear cualquiera de los dos que te sea más fácil ver el fenómeno, la situación real o el diagrama del cuerpo libre, ¿sí? Acuérdate que la sumatoria en FI vale 0, ¿sí? Quiere decir que es constante, está en equilibrio. Entonces T por coseno de phi, o coseno de tita, perdón, menos masa por gravedad vale 0. Acordate que estas son, ¿sí? Esta vendría siendo el peso y esta vendría siendo la normal. En este caso, fíjate que son dos vectores que tienen la misma intensidad, ¿sí? O sea, el mismo módulo, solamente que tienen igual de dirección y diferentes sentidos, ¿sí? O sea que T por coseno de tita menos la masa por gravedad tiene que valer 0. Es decir, en otras palabras, si nosotros despejamos esa ecuación, T por coseno de tita me queda masa por gravedad. Si yo tengo que sacar, en este caso, la tensión de la cuerda, que es lo que me pide el problema, ¿sí? Lo que tengo que hacer es despejar masa por gravedad y como coseno de tita está multiplicando, pasa dividiendo. Fíjate que nos queda 2 kilos, ¿sí? Que es la masa, ¿sí? Del objeto que está aquí. Después te queda por 9,8 metros por segundo cuadrado, la gravedad, sobre el coseno de 30, que era 0,5. Entonces, la tensión, ¿sí? En este caso que está soportando la cuerda, es de 22,6 newtons. Bien, puede también darse el caso que te pida que halles la fuerza centrípeta, ¿sí? F sub C, para el ejemplo, ¿sí? Es el mismo problema, son los mismos datos, ¿sí? Solamente tenés que tener en cuenta la fórmula de la fuerza centrípeta, que es la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Sobre el radio. En este caso la masa es un dato, que es 2 kilos, ¿sí?
La velocidad, 5,32 metros por segundo, el radio 5 metros, y la tensión de la cuerda, 22,6 newtons, ¿sí? Acuérdate que en este caso, ¿sí? ¿Qué me quedaría? T por el seno de 30, ¿sí? Entonces, en ese caso, fíjate que la fuerza centrípeta te queda 11,3 newtons. Bien, un ejemplo que por ahí se puede pedirte en algún problema es el siguiente, que te dice sillas giratorias. Es un típico problema, una aplicación de péndulo cónico, que dice: este problema es idéntico a los otros ejemplos, excepto que se debe hallar R, que es el radio, ¿sí? Hay que tener en cuenta dos cosas, ¿sí? Que este es el centro, ¿sí? Y acá tengo una distancia, ¿sí? Porque empieza a colgar, o sea, está colgado el objeto, ¿sí? De la cuerda a partir de este punto. Quiere decir que mi radio va a ser la distancia que tengo a D, ¿sí? A la vertical, más la distancia que tengo al eje D, el eje principal, ¿verdad? En este caso sería D más D. Entonces, tengo que considerar esas dos cosas. Acuérdense que este D, ¿cómo lo sacamos? Como L por el seno del ángulo, θ, ¿sí? Más B, que es la distancia entre la vertical, ¿sí? Y el eje de rotación, en este caso, puede ser de un juego de un parque de diversiones, como para llevarlo a la aplicación real. Entonces tenés que la tangente de θ, B cuadrado sobre G por R, ¿sí? Lo mismo, o sea, aplicás exactamente la misma fórmula, G, gravedad, por el radio por la tangente de θ, ¿sí? Y la raíz. Solamente tenés que tener en cuenta esto, ¿sí? Es lo único que difiere con el resto de las fórmulas que hemos visto, ¿sí? Que tenés que considerar, además del radio, ¿sí? La distancia al eje de rotación, ¿sí? Nada más esto hay que considerar. Bueno, otro ejemplo dice: si B es igual a 5 metros y L vale 10 metros, ¿cuál será la velocidad si el ángulo es de 26 grados? Bien, otra vez volvemos a hacer, si esta es una aplicación de silla giratoria, ¿sí? Es un problema que te puede llegar a pedir. Fíjate que dice tangente de θ, B cuadrado sobre G por R, por aquí esa fórmula la vimos, y el radio, ¿sí? O sea, la distancia de donde está la silla hasta el eje de rotación de este juego, sería el radio justamente del movimiento, ¿sí? Más la distancia que separa de donde está sujeto al eje de rotación, ¿sí? Entonces, en este caso, D es 10 metros por el seno de 26, que me queda 4,38 metros. Si yo sumo 4,38 metros más 5 metros, me da que la distancia, ¿sí? Total, R mayúscula, es de 9,38 metros. Si tuviera que calcular la velocidad, ¿sí? ¿Cómo haríamos? Acuérdense que el cuadrado pasa como raíz y me queda gravedad por radio por tangente del ángulo. Solamente lo que tengo que hacer en este paso es reemplazar los datos, 9,8 metros por segundo cuadrado por 9,38 metros por tangente de 26, y nos da una velocidad de 6,7 metros por segundo. Bueno, espero que les haya gustado este video, solamente es una introducción teórica y algunos, digamos, pantallazos como de los problemas principales más comunes que puedes llegar a ver relacionados con el péndulo cónico. Acordate que si tenés más dudas, sí, me podés mandar tus ejercicios al correo o dejarlos como comentario acá abajo, y en cuanto pueda prometo ayudar. Dale like al video, compartilo con tus amigos y bueno, con tus compañeros de clase, y no te olvides de suscribirte al canal. Nos vemos en un próximo tutorial, espero que anden bien, cuídense, chao chao.